El tema geopolítico plantea muchísimos problemas y la respuesta que podemos dar ahora en términos económicos es escasísima. Daniel Argumedo, muchas gracias por atendernos. Encantado de estar con vosotros nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre Estados Unidos. Para empezar, quiero preguntarte por la evolución de los datos macro, que está siendo, parece, positiva. Haznos un resumen de cómo ha ido. Bueno, realmente Estados Unidos parece una economía con cierta bipolaridad. Por un lado tiene un sector de la construcción y servicios que está funcionando sólidamente y por contra pues el sector industrial bastante más aquejado de la competencia internacional y de un dólar que se ha apreciado y que limita esa competitividad, pues está indicando ciertos signos de recesión. De hecho, hay un barómetro empresarial, el ISM manufacturero, que los dos últimos registros mensuales advierte la posibilidad de contracción de la actividad económica secundaria. Entonces, en general, el crecimiento es moderado, pero desequilibrado por sectores de actividad. Y habrá que ver un poco el grado de continuidad de esta tendencia. En principio el sector servicios es el mayoritario en la economía, pero también es verdad que el sector industrial marca mejor los ciclos. Entonces, pues ahí hay una dicotomía complicada. Primeramente se podría pensar pues que Estados Unidos es una economía cerrada y que podría mantener su tasa de actividad. Pero indudablemente hay interrogantes importantes al respecto. El último dato de empleo parece que ha sido especialmente positivo y hay quien dice que puede precipitar una subida de tipos por parte de la FED antes de lo esperado. ¿Crees que es así? ¿Para cuándo esperáis vosotros esa subida de tipos? Realmente, efectivamente, el dato de empleo de diciembre ha sido sólido. Incluso se revisaron los registros de los 2 meses anteriores sobre una suma de 50.000 nuevos empleos adicionales. Y se cierra el 2015 con el promedio mensual de generación de empleo más sólido de los últimos prácticamente 10 años. En todo caso, la realidad del mercado laboral norteamericana es bastante más complicada, porque si bien es cierto que la tasa de paro se mantiene y está en el 5,0%, realmente si atendemos a otros ratios de desempleo que tomen en consideración gente que esté trabajando a tiempo parcial y que le gustaría hacerlo a tiempo completo, o que también estén desalentados actualmente para la búsqueda de empleo, deberíamos hablar de tasas de paro cercanas al 10%. Asimismo, pues también lo que son las ganancias medias salariales están muy limitadas, apenas hay inflación salarial y con estos mimbres parece que el escenario de subida de tipos de interés debería ser muy moderado. Nosotros, de hecho, contemplamos que como mucho habrá 2 subidas de tipos a lo largo del 2015 y que, por tanto, pues las siguientes tendría que ser a partir de marzo. Si realmente al final acaba habiendo más subidas de tipos de interés, probablemente sea no tanto porque haya presiones inflacionistas, sino que probablemente la FED tome en consideración que hay que velar por la estabilidad financiera. Y ahora mismo sí que es verdad que realmente esta política monetaria ultralaxa lo que ha generado ha sido una burbuja de activos financieros y probablemente pues la FED interprete que haya que aplicar subidas adicionales para retrotraer parte de la munición monetaria que hasta ahora pues se ha aplicado. Te quería preguntar también por el precio del petróleo, que sigue cayendo y hay quien dice, no sé si la Morgan Stanley, que debido a los problemas de China podría incluso llegar a los $20 por barril. ¿Hasta qué punto afecta eso a la economía de Estados Unidos? Hay dos cosas que es importante diferenciarlas. El propio nivel del precio del petróleo y el ritmo al que actualmente está cayendo. Lo que es realmente desestabilizante es el ritmo al que está cayendo. Estados Unidos en principio es una economía más demandante que oferente de petróleo y indudablemente pues unos niveles de precio del petróleo moderados pues libera poder de compra al consumidor que lo puede aplicar para el gasto. Realmente es verdad que el poder de compra liberado no se está empleando en un mayor consumo totalmente y por contra pues tenemos que los ajustes tan significativos a la baja del precio del petróleo están siendo todavía mucho más rápido que las ganancias de competitividad de, por ejemplo, la industria del fracking. De hecho, se habla que desde puntos de equilibrio de $70 el barril han podido llegar a conseguir por eficiencia y rebaja de costes hasta niveles de 40, pero ya estamos sensiblemente por debajo y la industria del fracking se ha financiado en los mercados de alto rendimiento de bonos y, lógicamente, pues la duda sobre la posibilidad de pagar estos bonos está generando una convulsión financiera. De manera que el propio ritmo de caída del precio del petróleo puede que esté siendo perjudicial para los mercados financieros
y este efecto es incluso mayor que el efecto positivo sobre la liberalización de poder de compra que genera pues esta reducción del coste del petróleo. En este entorno, ¿cómo puede comportarse el dólar de cara a lo que va de año? ¿Seguirá apreciándose? Bueno, realmente es verdad que lo que marca posiblemente la perspectiva del dólar-euro es esa divergencia monetaria. Hablamos que el propio mes pasado de diciembre la Reserva Federal aplicó la primera subida de tipos en prácticamente una década y por contra, pues el BCE a principios también del mes de diciembre pues incorporó una ampliación de su programa de compra de bonos por 6 meses más, si bien mantenía el ritmo de compra mensual, pero es verdad que lo ampliaba por 6 meses más. Es evidente una divergencia monetaria, pero también es verdad que tenemos que considerar que los programas de compra de bonos o los QEs tienen una sensibilidad decreciente sobre el tipo de cambio. Ahora mismo el impacto que tienen los QEs sobre el euro es sensiblemente menor que cuando se empezó a adoptar la decisión el año pasado, ¿no? Entonces, realmente pues vemos un escenario donde es muy complicado ver niveles por debajo de la paridad. Interpretamos que estamos también en año electoral en Estados Unidos y niveles que pongan en riesgo la competitividad del sector industrial probablemente susciten voces por el lado de los lobbies industriales norteamericanos para limitar el efecto restrictor del empleo y de la actividad del sector industrial. De manera que nosotros, dentro de que una previsión es muy complicado hacer, creo que queremos apuntar sobre la idea de que la paridad o niveles por debajo de la paridad es muy complicado que lo vayamos a ver, independientemente de que efectivamente hay una divergencia monetaria entre Estados Unidos y la Unión Monetaria, una divergencia monetaria notable. Y ya para terminar, un poco al margen ya de Estados Unidos, mirando ya una perspectiva más global, ¿hasta qué punto va a ser grave ese frenazo del comercio mundial que se prevé? Bueno, hay que poner en contexto la situación. Y revisando datos, hace 25 años el peso sobre la producción mundial de lo que era China y los emergentes era un 25% del PIB mundial. Ahora, ya pasados esos 25 años, prácticamente China y emergentes engloba pues, el 50% del PIB mundial. De manera que los emergentes cada vez son más importantes y en concreto, evidentemente, China tiene una relevancia muy significativa. Evidentemente, pues con un escenario donde el crecimiento económico no solo en China se modera, sino también tenemos economías emergentes como Brasil y otras economías de Latinoamérica sufriendo como por las consecuencias de unas materias primas que van a la baja, pues es evidente que no somos muy positivos sobre la evolución del crecimiento del comercio internacional y las previsiones de crecimiento pues que se barajan, y ya lo comentó hace poco pues la presidenta del Fondo Monetario Internacional, es que el 2016 va a ser un crecimiento tirando a decepcionante, y esto es preocupante porque al fin y al cabo habremos salido de la recesión, pero el endeudamiento de las economías permanece y ahora mismo es posible que el endeudamiento privado se haya reducido, pero al final acaba habiendo un endeudamiento, aunque sea público, y realmente debemos de buscar nuevas fuentes de crecimiento y no haberlas encontrado pues plantea un dilema significativo. Crecer poco y que lógicamente el comercio internacional sea débil no es una buena vacuna para posibles shocks adversos en el futuro, y ahora mismo pues se pueden dibujar escenarios complicados. El tema geopolítico plantea muchísimos problemas y la respuesta que podemos dar ahora en términos económicos es escasísima. Daniel Argumedo, muchas gracias. De nada, encantado.